Ojo paité. Ojo paité también es bastante parecido al anterior, ¿verdad? La traducción sería se fue todito. Se fue todito. Literalmente se fue todito. Así como decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Es también perder el control de la conducta, sí, de las buenas costumbres, sí, irse de boca, adoptar actitudes grotescas muchas veces, generalmente por efecto del alcohol. Vos sabés bien, Arami, que mucha gente toma un poquito de alcohol y sí, es otra persona. Sí, se transforma. Totalmente. Entonces también otro tipo de estimulantes como las drogas y también la ira muchas veces hace que uno pierda el control. La cordura. La cordura, sí, exactamente. Entonces eso es ojo paité. Sí, me la hago por cuarta, pero es muy parecido, sí, es muy parecido. O sea, también es un descontrol de la conducta, ¿verdad? De las buenas costumbres. Sí, pero dicho de diferente manera. Exactamente, y generalmente los activadores son, como les dije, el alcohol, la droga, la ira, que es muchas veces una persona iracunda actúa de una manera... Te pones nervioso en el tránsito y... Sí, y espera, lo que pasa es que mucha gente es muy pasiva. Sí. Pero de repente, cuando pierde el control, cuando es presa de la ira... Ojo paité. Ojo paité. Y es sorprendente porque es una persona que nunca reaccionó. Bueno, caramba, le ocurrió algo que le hizo perder el control. Así correctísimo. Mismo.